Hola, buen día. Pues buenos días a todos. No sé si anda por ahí nuestro coordinador Raúl Melgar para poder dar inicio a este encuentro compliance en punto de las 11 de la mañana el día de hoy. Raúl, ¿andas por ahí? Y aquí estamos, Jessica. Perfecto. Pues adelante, Raúl. Comencemos con este encuentro Nada más compliance. que no me deja el video. No me permite poner video. Entonces, un temita por ahí. A ver, ahorita Ya listo. Ya, creo que ya. Me permiten unos minutos nada más para también poder. Ya todos tienen permisos para compartir pantalla, entiendo. Sí, es correcto. Bueno, parece que sí. Minuto. Perfecto, pues. Como bien lo comentabas,
maestra Jessica, bienvenidos todos a este encuentro compliance. Pues es un encuentro sin duda necesario para la comunidad interesada en temas fiscales y las empresas en general. Pues como sabemos, este año y las vigencias de las normas fiscales pues son, ¿no? Y en este año es importante traer un foro como el que les estamos presentando para abordar algunos aspectos relevantes. Hacer mención antes de pasar a presentar a nuestros integrantes del comité y ponentes, que hay temas muy interesantes que si no necesariamente no hubo una reforma a un código, una derogación de alguna norma, sí hubieron cambios relevantes que ahorita los vamos a tocar un poquito. Y me voy a permitir presentar a nuestros compañeros aquí del comité, integrantes, como en el último encuentro lo mencionamos, ampliamos ahora sí que nuestro número de integrantes y hoy contamos con la presencia de un nuevo integrante, por decirlo así, ¿no? Y empezaría por los que ya estaban desde un inicio, nuestro vicecoordinador, el maestro Néstor López López. Vamos a leer una breve semblanza de él. Voy a permitir compartir con ustedes para que puedan visualizar un poquito de nuestro compañero. Ya está en pantalla. Ya está en pantalla, ok. Él es promotor de la cultura fiscal y patrimonial, es maestro en impuestos, contador público certificado y en fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la UIF en prevención del lavado de dinero, miembro de diversas organizaciones profesionales y empresariales, titular del programa en redes sociales Conciencia Fiscal y Negocios, que por cierto tuve la invitación hace un par de semanas de estar ahí con él, muy interesante el programa. También es presidente de la Comisión de Innovación y Tecnologías Tributarias de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Chiapas, presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex, síndico del contribuyente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Chiapas, especialista en concursos mercantiles en el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles y cofundador de la firma Consultores Empresariales Internacionales. Es catedrático de posgrado en diversas instituciones académicas, articulista y expositor en instituciones profesionales y empresariales en México y Latinoamérica, miembro de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero, CFT y Anticorrupción del IMSP y miembro honorífico internacional de International Institute of Corporate Ethics and Compliance. Ahí tenemos a nuestro gran amigo Néstor Gabriel. Pasaremos por nuestro secretario, el abogado y contador, el maestro Ángel Escalante Carpio. Él es egresado de la Escuela Libre de Derecho, con mención honorífica, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, egresado de la carrera de Contador Público de la Escuela Bancaria y Comercial de la Ciudad de México, en el cual ha asistido a diversos diplomados en materia de tributación internacional, incluyendo una certificación profesional avanzada en tributación internacional de la Oficina Internacional de Documentación Fiscal. También es profesional certificado por la Comisión Bancaria y de Valores. Con amplia experiencia en materia de impuestos federales e internacionales, comercio internacional, tiene más de 17 años de experiencia asesorando a diversos sectores. Es reconocido como uno de los principales expertos en México en asuntos fiscales complicados, los involucran tanto el litigio como la asesoría. Ha sido identificado como un abogado líder en México en materia de impuestos y comercio internacional por numerosos editoriales y evidentemente es fundador de la firma Escalante y Asociados. Bienvenido, maestro Ángel. Muchas gracias, Rob. Bueno. Pasaríamos como les decía, un nuevo integrante del comité, el maestro José David Mojica Hernández, también un buen amigo radicado en la ciudad de Tijuana, Baja California. Él es contador público y licenciado en Derecho, con maestría en Impuestos, socio de Mojica y Compañía, despacho de consultoría y auditoría, socio de asesores de administración y productividad, empresa con reconocimiento oficial por parte de la STPS como agente capacitador externo
de temas administrativos, fiscales, finanzas y tecnología. Catedrático en la Universidad Autónoma de Baja California en la maestría de inteligencia financiera, impartiendo la materia de activos virtuales, integrante, obviamente, de la World Compliance, de la Asociación de Profesionistas de Compliance, Colegio de Contadores Públicos de Baja California, del IMSP, Academia de Estudios Fiscales de Baja California y Cámara Nacional de la Industria Eléctrica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, mejor conocido como CANIET, expositor en diversos foros académicos, empresariales y universitarios. Pues como les mencionaba a nuestra audiencia, hoy tenemos, insisto, un tema en el cual nuestros compañeros van a, en el orden que ahorita vamos a mencionar, y lo refería, este tema de las reformas fiscales, que realmente hubo modificación a la resolución miscelánea fiscal, pues hay cambios muy interesantes que será importante atender, porque pues evidentemente esto propicia un debido cumplimiento, ¿no? Incluso hay temas que parecieran que fueran insignificantes para algunos, pero son tan trascendentales en el cumplimiento de, insisto, de las obligaciones fiscales y en la difusión pues, de la cultura contributiva y las buenas prácticas empresariales. Tu servidor va a estar como interlocutor de ellos. A lo mejor nos vamos a estar interrumpiendo, no tanto, pero trataremos de que sea dinámico, ¿no? Y pues empezaríamos en el orden que habíamos quedado. Si no mal lo recuerdo, empezamos con el maestro Ángel Escalante. Muchas gracias. Si me das oportunidad, Raúl, de presentarte, no sé, Jessica, si tienes ahí su bio. Raúl Melgar es el coordinador del comité, el fundador, excelente abogado, está ubicado en Tijuana. Es abogado empresarial, especialista en litigio estratégico, fiscal y administrativo, derecho corporativo y asesor de consejos de administración de diversas empresas. También asesora a empresas familiares y está muy especializado en el tema de compliance. Es socio director jurídico de la firma MD Consultores en Negocio, con más de 16 años de experiencia en el rubro. Es formado como licenciado en Derecho por la Universidad Mesoamericana del Estado de Oaxaca, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana, maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y cursó el Máster Iberoamericano en Compliance en la Universidad de Salamanca. Es miembro activo y expositor en diversas sesiones. Como ya dije, es presidente de la Comisión Fiscal de World Compliance Association. Está en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en Tijuana, Colegio de Contadores Públicos de Baja California, Instituto Profesional de Contaduría. Bueno, pues un extenso currículum de Raúl y como siempre agradecemos tu coordinación en estos temas. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Bueno, el primer tema que vamos a platicar, espero que ya puedan ver mi presentación, aquí parece que sí, es muy rápido, es el aplicativo de la Declaración Anual de Personas Morales 2022. Como dijo Raúl de inicio, pues no existieron modificaciones relevantes a leyes, pero sí existieron modificaciones a la letra chiquita, ¿no? A la forma de cumplimiento, y al final pues la forma se vuelve fondo, como vamos a ver ahorita, ¿no? El 20 de diciembre de 2022, el SAT publicó ya la nueva versión del aplicativo de Declaración Anual de Personas Morales. Básicamente, vienen diversas modificaciones que son, pues como vamos a ver ahorita, incluir ya los 4 estados financieros básicos dentro de la declaración, información comparativa de 2021 y 2022, notas, estados financieros y demás. El primer tema importante es que cuando una entidad dictamina estados financieros en términos del 32A o tenga que presentar la ICIF, que es la información sobre situación fiscal, pues ya no tiene que llenar esta información, pues obviamente porque está allá, ¿no? Si me permiten dar un poco de background, yo creo que esta obligación está inmersa en, número uno, todo este sistema de cumplimiento electrónico de obligaciones fiscales, que ha robustecido bastante el SAT. Digo, pues,
Ha tenido sus partes malas, como el supuesto hackeo que tuvo en esta semana, pero también ha fortalecido muchísimo el cumplimiento fiscal. Y pues como explicamos en algunas sesiones del año pasado, las metas de recaudación conforme al paquete económico pues, son importantes y estamos viendo ya que todos los índices económicos demuestran una desaceleración en la economía mexicana, ¿no? Entonces, la respuesta que encuentra el gremio es que están fortaleciendo la declaración anual para preparar actos de fiscalización para mejorar su recaudación, ¿no? Y esto es muy importante porque el grado de detalle que pide la declaración anual seguramente va a ser utilizado para todas las invitaciones, revisiones profundas, bueno, pues, revisiones electrónicas y demás, ¿no? Bueno, en el tema de ingresos y deducciones, eh, la nueva declaración ya pide que se ponga el detalle de los ingresos exentos y no acumulables. Obviamente, pues es para entender por qué hay un ingreso que no se está acumulando cuando la regla general es que todo se tiene que acumular. Y se adicionan conceptos del detalle de los ingresos nominales. Y aquí ya pide que se haga una separación de ciertos conceptos que la autoridad pues, ha estado persiguiendo durante mucho tiempo, como la consolidación de la nueva propiedad del usufructo y la utilidad fiscal por sesiones de cartera, ¿no? En materia de deducciones, también lo que pide es que se abra la información, o sea, que se identifique claramente qué es lo que está pasando, ¿no? Y por ahí nos están diciendo que pues tienes que ya separar el pago de derechos sobre minería, pagos de peaje, y demás, y ya no se vale mandar cosas a las cajas desastre de otros, ¿no? También se incluye cuando son inversiones, quieren ver el activo y los grupos y subgrupos de las depreciaciones que se están tomando. En los estados financieros se agregan, hay 4 estados financieros básicos, ¿no? El balance, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el capital contable. Esto conforme a las normas de información financiera. El de flujo de efectivo y el estado de cambios en el capital contable no era obligatorio presentarlos. Es más, muy pocos contribuyentes lo tienen por la poca utilidad que encuentran, salvo para decisiones de negocio, ¿no? Ahora se incluye, lo más importante es que los estados financieros y la conciliación contable fiscal se tienen que llenar en forma comparativa. Eso quiere decir que tienen que poner los datos de 2021 y 2022. Muchos han hablado de la inconstitucionalidad por retroactividad de esta disposición. Desde mi punto de vista, sí hay argumentos para pelear este tema. Número uno, porque nunca se exigió el grado de detalle en 2021 que se está exigiendo ahorita presentar en la declaración de 2022 respecto de 2021. Entonces, si bien los contribuyentes tienen la obligación de llevar su contabilidad conforme a las normas de información financiera, pues lo cierto es que la declaración fiscal pide cierta forma que no es consistente con las normas de información financiera y que los contribuyentes seguramente no tienen. Entonces, por ahí yo creo que vamos a ver bastantes amparos, ¿no? En el estado de situación financiera, pues hay nuevos rubros de activo, pasivo y capital, y la aplicación no te deja ir pasando si no estás llenando la información de 2021 y 2022. Y hay clasificaciones preestablecidas. Entonces, muy parecido a lo que pasa con la contabilidad electrónica, tenemos que encasillar nuestra información en las cuentas y subcuentas que está diciendo el SAT que debemos de tener, lo cual puede generar riesgos para los contribuyentes porque si no se adecua su contabilidad a lo que está predispuesto por el SAT, pues puede mostrar información que no estaría mal, pero puede parecer que está mal, ¿no? Entonces, lo que sí es clarísimo es que este comparativo, pues lo que va a hacer es prender focos rojos para la autoridad fiscal y por eso recomendamos que los contribuyentes hagan este análisis y cuando ven que se dispara demasiado una cuenta respecto de otro año, pues preparen las aclaraciones que seguramente nos van a pedir, ¿no? Luego, cuando hay integración contables no fiscales, hay que incluir el concepto como las provisiones, valuación a valor razonable y demás.
Todos los que hemos estado en auditorías sabemos que muchas de las auditorías se basan en la conciliación contable fiscal y buscan encontrar esas asimetrías del tratamiento fiscal con contable y presumir ingresos o eliminar deducciones. Entonces, esto va muy encaminado a ese tema. Luego, algo que ha generado mucha duda en la comunidad son las notas a los estados financieros. En cada rubro de los estados financieros hay una opción para agregar nota que está limitado a 300 caracteres, ¿no? Si vemos las instrucciones del aplicativo, dicen que las empresas pueden detallar lo que consideren necesario respecto de la cuenta o subcuenta. Esto no es lo mismo que las notas a los estados financieros que dice la norma de información financiera A7, que es presentación y revelación, que te dice cuándo debes incluir una nota para revelar ciertos temas respecto a los estados financieros. Entonces, la duda ahí es, ¿son notas a los estados financieros en un concepto de norma de información financiera? ¿O son notas distintas como enviándole un recordatorio a la autoridad de por qué lo estás tomando de esa forma, ¿no? Desde mi punto de vista, tienen que ser las normas de información financiera A7, aunque pues hay criterios distintos y las instrucciones del aplicativo pues claramente no ayudan nada, ¿no? Bueno, ese es en términos generales las modificaciones. Insistimos, el enfoque de nuestra comisión es siempre preventivo y de cumplimiento, y pues ahora más que nunca se ve la conveniencia de estar procesando esta información y hacer un análisis previo de nuestras propias áreas de riesgo para contestar las dudas que seguramente va a tener la autoridad. Y pues desafortunadamente vemos un 2023 complejo, lleno de actos de fiscalización, y que esos mismos actos se van a basar en mucha información, la cual tiene que ser proveída por el propio contribuyente, ¿no? Pues muchas gracias, Sí, Raúl. aquí quisiera hacer nada más una pregunta para el foro, empezar un poquito con la retroalimentación. Mencionas que definitivamente te obliga a tener mayor atención en tus áreas de cumplimiento. ¿Cuál sería tu principal consejo en este rubro? Y el segundo punto de una vez, ¿qué inconstitucionalidad le ves a la reforma cuando hablaste del tema de los estados financieros? O sea, lo de siempre, ¿no? Que la declaración anual, pues es nada más es una declaración de impuestos, pero no llega o sea, si tú te vas al código fiscal, a la ley del ISR, pues no dice qué detalle tienes que tener en esa declaración, o por lo menos es muy escueto. Entonces, lo que ha hecho la autoridad fiscal, como siempre, es ir ampliando estas obligaciones mediante normas secundarias y formatos, ¿no? Entonces, lo que se cuestiona mucho es eso, o sea, la cantidad de información que nos piden, que no es información contable, que forma parte de la contabilidad, pero no necesariamente tiene una relevancia fiscal y seguramente se la van a dar. Y dos, que la declaración de 2021 no traía esta información que ahora se tiene que comparar contra 2022. Entonces, si bien tenemos obligación de tener nuestra contabilidad, lo cierto es que esa información estaba procesada de la forma que quisiéramos dentro de los límites que nos da la ley y el artículo 29 del Código Fiscal. Y ahora la tenemos que reprocesar en el aplicativo. Entonces, la inconstitucionalidad que vemos ahí, pues, es la retroactividad. O sea, nos están haciendo modificar la información contable que teníamos anteriormente para de 2021 en una declaración 2022. Entonces, creo que por ahí hay un área de oportunidad interesante. Obviamente, pues hay argumentos en contra, como que pues, tú siempre has tenido la obligación de tener la contabilidad y que esto nada más es una forma de presentación. Esa es una. También está la jurisprudencia de la Corte cuando fue la reforma a la obligación de conservar contabilidad, donde dijo que esto no es inconstitucional. Pero bueno, pues, por lo menos tenemos algunos argumentos que por ahí están rondando y que me parecen válidos, ¿no? Claro, claro, sin duda es muy acertado tu comentario. Y entonces, si es todo de tu parte, pasaríamos al siguiente expositor, que en este caso es el maestro David Mojica. No sé si estás por ahí, David.
Sí, estimado Raúl. A ver, Adelante, David. gracias. Les voy a compartir aquí pantalla. En todo este tema del cumplimiento, a mí me gustaría enfocarme un poco en el tema de que la nueva declaración anual, y como lo ahorita acertadamente lo comentó nuestro compañero Ángel, yo creo que va a ser muy importante para todos los que nos tocan esta parte de asesorar o participar directo o indirectamente en el llenado de las declaraciones anuales o en asesorar a las empresas para un correcto llenado y presentación. Hay que tomar muy en cuenta que hoy en día no es suficiente con pagar impuestos, no es suficiente con presentar una declaración en tiempo y forma. Yo aquí me quiero remontar un poquito a un documento muy bueno emitido por el SAT que se llama la Nueva Administración Tributaria, ya tiene ya bastantes años este documento, pero yo creo que en las organizaciones y las empresas ha pasado un poquito de lado, pero debemos de tomar en cuenta que la forma de fiscalizar ha cambiado trascendentalmente, y este documento del que nos habla es de que precisamente toda la relación fisco-contribuyente es a través de la tecnología de la información. Y en este documento que se llama el ADN digital, el eje de la transformación de los servicios tributarios, aquí la autoridad, en este caso el SAT, nos ha mencionado cómo ha ido evolucionando todo este esquema de pago del tributo. Por eso es ahorita, como lo comentaba Ángel, es de suma trascendencia que si bien ahorita en marzo, a más tardar en marzo, vamos a presentar una declaración anual, nos debemos de regresar a enero y verificar el correcto llenado de los pagos provisionales. Y aquí nos enfrentamos con dos temas. Uno, el tema de la alimentación de la plataforma, y la otra con la parte tecnológica o la parte de qué se fue a través de los timbrados de los XML. ¿Por qué lo menciono? Porque como aquí la autoridad lo comenta, ¿no? La autoridad a través de la mejora de estas plataformas, ahora toda la comunicación o todo lenguaje que se hace en materia tributaria, y aquí como se ve en la presentación, radica en una comunicación completamente en términos de tecnología. Y cuando estamos en estos temas, aquí hay que ver qué información es la que se ha manifestado o nosotros mismos, qué es lo que le hemos informado al SAT a través de los timbrados de los XML en cualquiera de sus modalidades contra lo que vamos a declarar en esta declaración anual. Ejemplo, digo, muchos de ustedes ya saben que dentro de las modificaciones al Código Fiscal de la Federación es que si nosotros dentro de los XML estamos señalando productos, servicios o una actividad diferente a la que tenemos registrada contra contra el SAT va a tener la facultad de podernos mover, podernos reclasificar. Aquí en esta parte es de suma importancia que dentro de todo este contexto hay una parte esencial, que dentro de esta comunicación entre el SAT y el contribuyente, toda la información le fluye todos los días a través de los XML, y dentro de uno de sus aspectos relevantes es que esa información se concentra en los pagos provisionales. Pero aquí viene lo interesante. Ahorita en la declaración anual, muchos de ustedes ya abrieron la plataforma, y si bien es cierto que trae ingresos acumulables y de ahí vamos a partir, ahorita como lo mencionaba nuestro compañero Ángel, se tiene que hacer una separación y una segregación para determinar los ingresos, pero no en base al XML, sino en base a los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente lo facturado es lo que nosotros debemos de reconocer como ingreso, porque ustedes recordarán que dentro de estos artículos hay varios supuestos donde no necesariamente el XML es el que determina el momento de acumulación. Entonces, por eso es bien importante que verifiquemos. Algo que pasó mucho aquí en región fronteriza es el tema de las famosas utilidades cambiarias que se generan día a día derivado de las operaciones en moneda extranjera. Cuando empieza este nuevo esquema, en los llenados de los pagos provisionales,
para poderlo presentar en tiempo y forma. Simplemente las utilidades cambiarias se manifestaron en ciertos rubros que no eran los que indicaba la declaración. Y en ese nuevo llenado, que estas utilidades cambiarias se consideran intereses, inclusive en el llenado, que viene así la declaración, intereses, artículo 8, que es donde precisamente se deberían de reconocer estas utilidades cambiarias. Otro de los ejemplos también que hay inconsistencias en el llenado de los pagos provisionales, que obviamente tiene una repercusión al momento de presentar la declaración anual, es todo lo relacionado con aquellas determinaciones de ganancia. Cuando una empresa enajena algún activo fijo, ya sabemos que debe de reconocer únicamente la ganancia derivado de la venta en caso de que exista. Y esto nos lleva a que no necesariamente lo que llegamos a timbrar, el XML, es lo que se va a reconocer como ingreso dentro del pago provisional. Entonces, este tipo de detalles, todavía en muchas empresas por 2022, no se hizo este correcto llenado de la declaración. Entonces, es precisamente a donde vamos. Es de suma importancia que si bien sí estén acumulados los ingresos que debamos de declarar o declaremos durante todo el ejercicio, pero habrá que verificar qué conceptos fueron los que llenamos. En la declaración del año pasado, muchos se pudieron dar cuenta que cuando existe otra vez esta modificación en el llenado, donde ya no permitía o los usos o costumbres de que muchas empresas o contribuyentes que al momento de terminar la declaración anual detectan que hay un ingreso que no se acumuló en el periodo que le corresponda, bueno, lo llegaron a acumular o lo quisieron acumular o lo hicieron que entrara a fuerza de voluntad, como dicen por ahí, en la declaración anual. Simplemente habilitaron un ingreso que se deba de acumular de forma anual. ¿Para qué? Para que efecto de la aritmética acumulara dicho ingreso, y eso es completamente incorrecto. Entonces, es por eso la importancia de que verifiquemos que los XML que estamos timbrando, los códigos que se están adentrando dentro de lo que hicimos dentro de este ejercicio, corresponda a nuestras actividades. Y lo más importante en el tema preventivo es que habrá que verificar que la acumulación de los ingresos en esta declaración anual 2022 haya sido conforme a los artículos 16, 17, 18, 19, según haya sido el caso, y se valide que dicha información sea correcta. Algo que es también trascendental. Pareciera algo muy sencillo, pero tiene una repercusión bastante fuerte. Las plataformas del SAT actualmente nos indican las fechas de corte y nos indican qué es la información que viene precargada dentro de esa declaración. El primero que nos dice es que incluye los pagos provisionales, que a lo mejor pueden decir, bueno, esto no es nada nuevo. Y efectivamente, no es nuevo, pero la trascendencia, y aquí lo que queremos nosotros poner sobre la mesa, es que si no existe ese correcto llenado, porque ahorita en la práctica hemos estado viendo muchos pagos provisionales que aritméticamente son correctos, pero los conceptos que se anotaron no lo son. Por lo tanto, derivado de hacer cuadrar o hacer que nos cuadre esta declaración, pues obviamente vamos a tener podríamos tener una repercusión. Por eso aquí la pregunta es, bueno, ¿los pagos provisionales que ya alimentamos se hicieron realmente conforme al artículo 14? Recuerden que el artículo 14, digo, de sobra sabido por todos nosotros, no permite la disminución de ningún tipo de ingreso. Y nos viene la mecánica de cómo debemos de reconocer en cada uno de los periodos los ingresos. Unos, si se prestó el servicio, porque puede haber acumulación de ingresos sin expedición de factura, si recibimos efectivo, si se expedió la factura, si se prestó el bien. Entonces, debemos ir llevando una conciliación mes a mes, y aquí yo sí me atrevería a decir que no necesariamente la información contenida en los visores debe de ser lo que vamos a manifestar, obviamente con sus debidas reservas. También esto lo comentamos porque hay empresas que no sé si bien o mal,
se han dedicado únicamente a manifestar dentro de los pagos provisionales o dentro de la información al SAT, la información contenida dentro de los visores. Y eso también no necesariamente es correcto, porque en materia de la acumulación de los ingresos, definitivamente, por regla general, siempre debemos de tener discrepancia, y eso nos ha llevado a elaborar nuevos papeles de trabajo precisamente para llevar esa conciliación de los ingresos. Entonces, aquí una de las primeras premisas que nosotros vemos cuando vamos a una empresa es que si los visores le cuadran, yo creo que hay una señal de alerta, porque no necesariamente deben de cuadrar. Otra de la información precargada por parte de la autoridad es el tema de la declaración anual del año anterior. Esto también es de suma trascendencia. ¿Por qué? Ustedes recordarán que en las últimas declaraciones anuales, los coeficientes de utilidad ya venían precargados. Y esto con un objetivo. Vean, lo que está haciendo la autoridad es precisamente ir almacenando dentro de sus servidores la información de cada uno de nosotros. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el día de mañana sí nos puedan hacer una revisión 100% electrónica y con toda la información súper desmenuzada que nosotros mismos como contribuyentes le proporcionamos a la autoridad. Y aquí es donde hemos hecho mucha reflexión con algunos clientes, porque a veces el contribuyente, a través de distintos mecanismos, a través de contabilidad electrónica, a través de los timbrados de sus XML o a través de declaraciones informativas, a la autoridad le enviamos información de un mismo rubro diversa, diferente. Entonces, ese análisis de información dentro de las empresas a veces no se hace en un 100%. Si bien ahorita a veces nos limitamos únicamente a la presentación de la declaración y que aritméticamente el importe esté bien determinado, por regla general, todavía muchas empresas se van con esa inercia, pero ya tenemos bastantes años que eso para efectos de los contadores, para efectos de todos los asesores, no es suficiente. Nos tenemos que adentrar a la parte técnica, a la parte de desmenuzar qué es lo que se ha estado informando a través de los XML. Y con el último que me gustaría cerrar es precisamente con el tema de la nómina electrónica. Una primera premisa es que todos los que ya abrieron su declaración anual, y yo les invito a que si no la han hecho, que la abran, y más, como lo decía Ángel, ese nuevo llenado de los estados financieros, créanme que para la gran mayoría del grueso de los contadores va a ser todo un tema, porque son estados financieros que en la práctica, salvo que estén dictaminados o tengan, lo requieran para un crédito bancario o una situación particular, la realidad es que en la práctica no se elaboran. Y el llenado, obviamente que va a ser todo un tema en muchas empresas. Pero vamos a cerrar con el tema de la nómina. Les decía, todas las nóminas, perdón, todas las declaraciones anuales que nosotros hemos visto y en la propia declaración anual manifiestan que hay discrepancia o que hay diferencias entre los ISR retenidos, recuerden, la disposición fiscal en tema de deducciones es muy clara. Siempre que la retención o no se cumpla uno de los requisitos como la retención o el timbrado de los XML en materia de sueldo, pone en riesgo la deducción. Es muy claro el artículo 27 en el sentido que para deducir los sueldos se requieren dentro de varios, uno que esté pagado, que esté timbrado, que se haga el cálculo anual, que ese es otro tema de muchas empresas que no hacen el cálculo anual o no lo dejan reflejado dentro de los XML, pero a lo que voy, todo esto se ve en una radiografía y esa radiografía es la declaración anual. Entonces es muy importante que la persona al momento de revisar la declaración anual tiene que analizar cada uno de los rubros que se están llenando, porque insisto, aun y cuando el ISR del ejercicio esté bien determinado, uno puede notar que el contribuyente puede enviar una declaración con muchas contingencias y por eso la autoridad va a ser un poco más agresiva en el envío de las cartas de invitación derivado de la propia información que uno manifiesta o de la información que se va a través de las declaraciones anuales. Y vean, ahora sí ya para cerrar esta parte,
lo que les mencionamos y lo que mencionaba el licenciado Raúl Melgar, el tema de la prevención. Ahorita, vean ustedes simplemente sus visores de nóminas, esto se va a ir en la declaración anual, esta información se va dentro de la declaración anual, y que no nos quede duda, ahorita nada más les quise poner un ejemplo de lo más nuevo. Siempre que existan discrepancias, y aquí como lo vemos en esta pantalla, estas discrepancias, dice la autoridad, bueno, al cierre de diciembre, bueno, de enero, perdón, tenemos una discrepancia de 480,000 pesos. Y como ven ahí, al parecer no tiene procesado el pago de diciembre. Pero ¿cuál es lo trascendental? Que el artículo 17H bis, fracción séptima, ustedes lo recordarán, textualmente indica que cualquier discrepancia que exista entre los ISR retenido y el enterado, obviamente puede ser motivo de una cancelación de sellos. Entonces, este tipo de circunstancias que obviamente son bastante graves o pueden ser señales de alerta, a veces cuando vemos las declaraciones anuales, únicamente el contribuyente trata de enfocarse en el resultado. Y como lo comentábamos, actualmente no es suficiente únicamente realizar el pago, sino analizar y verificar que de cada uno de los rubros que ya vienen precargados o de la información que nosotros mismos generamos, se derivan muchas otras obligaciones que debemos de tomar en cuenta. Entonces, a mí me gustaría cerrar nada más con este punto como reflexión, que verifiquen el correcto llenado de la declaración anual, porque de cada rubro, y esto es lo interesante, está amarrado o está asociado a una disposición fiscal. Entonces, si queremos prevenir o minimizar los riesgos de nuestra declaración anual, créanme, habrá que hacer un checklist y verificar por cada uno de los conceptos que en tema de cumplimiento estemos bien. Esa sería mi participación, estimado Raúl. Muchas gracias, David. Creo que es muy importante doble clic en algo que acabas de mencionar a nuestra audiencia, ¿no? La inteligencia artificial, el Big Data, que es como cruza la información a través del XML, la autoridad, pues posee información del momento, llamémosle así. Y esto nos lleva a la última parte que mencionaste. Como posee información al momento, desde hace un par de años, ha generado diversas facultades. Y esta que mencionas del 17H bis, en el caso de la restricción de sellos digitales, nos lleva a una gran gama de supuestos, ¿no? en el incumplimiento de obligaciones fiscales. Por eso es importante hacer el énfasis que queremos traer sobre la mesa con esta plática, con nuestro comité y en sí con nuestra organización, es en el tema de la prevención. Por ahí hay una pregunta que le hacen al maestro Ángel y le comentan, ya dio respuesta, solamente lo pongo sobre la mesa. ¿Cree que esto es la oportunidad para tener una contabilidad perfecta o creativa para hacer frente a los actos de autoridad y que podría tener los elementos para reducir los riesgos? Y aquí Ángel pues nos comenta que pues sí, que en definitiva hay que cuidar más la contabilidad y procesarla, ¿no? Y ahorita si quieres amplias un poquito en este tema, Ángel. Pero Sí, sobre todo, creo que lo más importante es lo que pusiste, preparar las explicaciones. Eso se traduce en razón de negocios y materialidad, ¿no? Entonces, creo que son temas torales los que acaban de tocar los dos, y creo que es importante que nuestra audiencia haga un paneo 360 a sus controles contables, que no se traducen solamente en temas de contabilidad, se traduce en temas corporativos, se traduce en temas incluso en laborales en algún momento, y que dan sustento a poder afrontar una facultad, ¿no? Adelante, Ángel. sí, nada más rapidísimo. David, excelente exposición. Di por hecho el tema de la declaración prellenada, porque es un hecho que ya tuvimos en ejercicios anteriores, ¿no? Pero sí, definitivamente, o sea, además es muy importante lo que dice David, porque un ajuste en CFDIs, en declaraciones complementarias, para que la información esté bien reflejada, toma tiempo.
¿no? O sea, en lo que lo procesa el portal con todos los problemas que tenemos y demás. Entonces, si no se empiezan a tomar las previsiones, pues, digamos, por lo menos en febrero, para ver todos estos temas, seguramente van a haber problemas. Y algo que a mí me llama mucho la atención, nada más 2 temas muy rápido. Todo lo que sea restricción o cancelación de sellos digitales es gravísimo porque te impide operar, pero además está fuera del control jurisdiccional. O sea, el control jurisdiccional por decisión de la Corte no va a poder ser hasta que ya haya una resolución definitiva dentro del SAT. Entonces eso te puede llevar a 1 año y medio sin operar, pues que en la práctica, pues, si eso no es un acto de imposible reparación, no sé qué sea, ¿no? De efectos de imposible reparación. Y la otra es algo que hemos comentado en muchos foros, que está padrísimo que cuando es del lado de la autoridad, tenemos que demostrar razón de negocios, bla, 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 y nos puede desconocer una deducción por lo que sea, ¿no? Por materialidad, pero cuando es del lado de la autoridad, nos puede negar una deducción que es totalmente real y válida por un CFDI, y también lo ha estado negando por complementos de pago, y por eso tuvo que salir hace poquito una tesis diciendo que el complemento de pago en unos casos determinados no es un requisito para la deducción, pero es en casos determinados, ¿no? Entonces, lo que dice David es muy importante. Ya no es solo pagar impuestos, no es solo pagarlos bien, ya el tema de forma es de lo más relevante y nos puede llevar a obligaciones fiscales importantes, ¿no? Mil gracias. Estimado Raúl, también nada más súper rapidísimo para ya darle los micrófonos a Néstor. Ahorita que mencionaba el tema de la contabilidad, se los quise poner aquí en pantalla nada más si gustan tomarle ahí una fotografía o tomar nota, porque la autoridad en este documento que les menciono, uno de sus ejes centrales es el tema de la contabilidad electrónica. Y ojo, la contabilidad electrónica, ¿para qué sirve para el SAT? Sirve obviamente para conocer la posición financiera, obviamente, de la empresa. Ojo, su grado de liquidez, rentabilidad y las utilidades que está generando. A veces nosotros la contabilidad electrónica que mes a mes enviamos es de suma importancia, porque ahora, como lo comentaba Ángel, con estos nuevos estados financieros, bueno, no nuevos, nuevos en la declaración, tenemos que verificar que nuestra contabilidad esté de acuerdo a NIF, porque en las prácticas tenemos contabilidades, pero de acuerdo a la necesidad de la empresa, y todavía por práctica hay muchos estados financieros que traen una estructura que obviamente no es la que dice la NIF. Entonces sí es parte también de ese proceso de ver tanto lo fiscal como lo financiero y hacer ahora sí esa mezcla, ¿no? Ese sería mi comentario. Excelente ambos, muchas gracias. Y antes de darle el uso de la voz a Néstor, mencionarles que al terminar, Néstor se ha integrantes de nuestro comité, a la maestra Vanessa Solís y el maestro Jorge Briones, que nos van a hacer algunas aportaciones también al tema, ¿no? Adelante, estimado Néstor. Muchísimas gracias y felicidades a Ángel y David, de verdad que muy, muy elocuente pues lo que nos han comentado, abonando a estos mismos comentarios antes de entrar con lo propio, decir también este efecto, que no se nos olvide en la declaración anual, ¿no? No se nos olvide el tema de la PTU, la individualización adecuada de la misma, porque es la base sobre la cual la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y aquí David es un agente certificador en la materia, pues es la base para la cual, sobre la cual esa secretaría pues ejerce sus facultades conjuntamente con el SAT, y entonces simplemente hay que provisionar adecuadamente la PTU, hay que individualizar antes la PTU, lo cual no es muy complejo. Con mucho gusto, si me escriben, @Gabriel Néstor, les comparto un match que es un archivito en Excel, la verdad que tiene fórmulas lógicas. Y si no, bueno, pues también lo podemos compartir, ¿no? Gabriel Néstor por Twitter. Bueno, y particularmente yo quisiera esclarecer para mí, en principio, ¿verdad? Y tratar de abonar al esclarecimiento de los demás, algunos puntos claves en el cumplimiento tributario al cual nos enfrentamos en este año que inicia, ¿no? Sustancialmente, no veo aquí mi presentación, pero a ver, se supone que, Michael, aquí está. Se supone que ahí estamos, ¿no? Sustancialmente me quiero referir, por supuesto, a lo que es el régimen simplificado de confianza, a abonando a lo que decía Ángel de la reforma 2022,
estas 49 cláusulas habilitantes que son capacidades de gestión de la autoridad, también en esta misma orden, y lo acotaste de manera sensacional. Oye, me cancelan mis certificados sellos digitales, y hasta en tanto no puedo hacer yo un acto, no lo puedo llevar a juicio, ¿no? Entonces, pues, que se resuelva primero con la autoridad, y díganme si esto no es una cláusula habilitante para la autoridad. Vamos a poner el concepto que nos dice la Corte. Los nuevos agentes en la relación tributaria, se habló ya de la relación de negocios, y señores, sorpresa, no sorpresa, ¿verdad? Ya estaba dado. Pues ya está este órgano colegiado, que lo voy a mencionar quiénes forman parte para que sepan nada más hacia dónde va a ir el tema de la fiscalización o a qué nos podemos esperar en esos retos. Estos modelos de riesgo que sin duda están ambientados y aderezados con esta nueva información financiera en la declaración fiscal. Habría que ver si tenemos obligación en alguna normatividad, evidentemente en alguna legislación. Si no mal recuerdo, el Código de Comercio nos habla del balance general del estado de resultados. Hay algunos temas también que nos pueden hacer referencia a los otros dos de flujo de efectivo, sobre todo de cambios en la posición financiera, que ya no existe y hoy se sustituye por el de flujo de efectivo, pero en la legislación fiscal no nos exige levantar esos estados financieros. Y bueno, con la coyuntura de que ya dijo Ángel, de que bueno, pues hay que rehacer los estados financieros del año pasado, pues para poderla comparar en este año que se avecina, ¿no? Y los retos para el 2023, 4 retos que yo pongo sobre la mesa. Antes los modelos de riesgos, estos criterios de vigilancia profunda a la luz de las caídas recaudatorias y las inconsistencias en los FDI de entrada, pero cualquier tipo de inconsistencia, como el domicilio fiscal, señores, muy importante el tema de domicilio, todavía lo pasamos por alto, pero con esta sorpresa del SAT, la realidad es de que pues ya no sabemos dónde está nuestra información, y entonces pues yo creo que hay que estar localizados en primera instancia. Y entrando ya en el tema que me ocupa y que les quiero poner sobre la mesa, solo traer a colación esta disposición del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que ya no está vigente para el año 2023, señores. Solo estuvo vigente para el año 2022. Es decir, si nosotros consideramos este contexto de incremento en sanciones, imagínense, las sanciones para o mejor dicho, los accesorios para este año que inicia, se incrementó alrededor de señores, permítanme, les doy el dato, si no mal recuerdo, de un 48% por ahí el rubro de las sanciones, o mejor dicho, de los accesorios a las contribuciones, dentro de lo cual entran las sanciones. Entonces, si no vemos que este reciclo pueda ser considerado hoy por hoy como un régimen de exclusión, ya no un régimen de inclusión, a la luz de este incumplimiento tributario que ya sostenía David, no solo hay que cumplir, sino hay que cumplir bien, pues la verdad que esta estadística, hay que decir que el reciclo no tuvo el éxito que visionaba o avisoraba la autoridad fiscal. Tenemos todavía un 18%, alrededor de un 20% de la población económicamente activa no contribuyente, con los datos del último, hasta noviembre del SAT. Y bueno, pues entonces, que tener atentos, señores. Ojo, que si no cumple su declaración anual en 2022 del reciclo en los tiempos y en las formas, hay que hacerlo para evitar cualquier controversia con la autoridad. Lo cierto es de que todo esta venia que tuvo para el 2022 puede quedar de lado, y no se diga 2023, que aquí dice omitan 3 o más pagos mensuales consecutivos o no. También te habla una posibilidad donde la autoridad puede suspender. Nada más dejo el comentario ahí. Cláusulas habilitantes, señores. En el rubro de las cláusulas habilitantes, la Suprema Corte de Justicia y la Nación nos ha dicho que son mecanismos reguladores. Por supuesto, bajo la premisa de que el Estado o que el derecho es evolutivo. Más bien, el Estado no es un fenómeno estático, y en consecuencia el derecho que rige todo este ambiente del Estado, ya sabemos los elementos de ello, bueno, si no, bueno, cómo es poder, territorio y población, ¿no? Y en el poder, pues esos poderes que tenemos, el ejecutivo, legislativo y judicial, pues no es un fenómeno estático, y entonces la justificación de las cláusulas habilitantes están como para darle celeridad a este proceso de relación, sobre todo en el tema tributario, que es muy dinámico, y habría que entender entonces si esta conformación
del órgano colegiado, que voy a hablar más adelante, es una norma de procedimiento o es una norma sustancial, porque si es de procedimiento, ya está conformada en 2023, pero no lo pueden aplicar a 2022, 2021 y evidentemente a las facultades de fiscalización y al ejercicio también y a la no prescripción del crédito fiscal. Lo dejo sobre la mesa, en mi opinión, pues como lo ha hecho siempre la autoridad, la va a considerar norma de procedimiento y te la va a aplicar años hacia atrás. Entonces, señores, les voy a mostrar en estos momentos quiénes conforman este órgano intercolegiado. Bueno, no las personas, ¿verdad? Porque nada más se mencionan cargos en esta regla 2.2 de la miscelánea. Perdón, en el tema del reciclo, yo recomiendo leer el apartado 3.13 de la resolución miscelánea fiscal. Ahí viene todo el contenido de cómo cumplir, pero muy importante que estar ahora sí que muy atentos al cumplimiento, porque no nos pueden sacar del régimen con toda la gravedad que eso implica, independientemente de que también estas personas deben tener mucho control en sus comprobantes fiscales digitales, sobre todo cuando son emitidos por sus proveedores, quienes pueden eventualmente ser ubicados como apócrifos y entonces pues, salir del régimen. Pero miren, señores... Néstor, te interrumpo. Por aquí hay digo, para que no salir del reciclo, hay una pregunta así breve que nos menciona Anabel. Si estoy en régimen reciclo, ¿puedo regresar de manera voluntaria a régimen de actividad empresarial? 100%. El que puede lo más, puede lo menos, dice la máxima de derecho, ¿verdad? No, sí, por supuesto. El reciclo es, dijéramos, el estímulo, la economía de opción. Lo demás, pues, ¿sabes qué? Todo el mundo, nadie está peleado ni con su dinero ni con su tiempo. Así que si quieres pagar más, pues vete. Bueno, a lo mejor pagas menos, ¿eh? Si tu margen es muy pequeño, menos del 9%, a lo mejor pagas mucho menos que reciclo. A lo mejor si eres, eso sí, si eres régimen de incorporación fiscal todavía de esos que quedaron vigentes, habría que evaluar muy bien si te conviene irte a reciclo, no, porque aquí, allá pagas con un margen y entonces para márgenes de utilidad después del 20% al menos, me parece que sí es conveniente tener, de acuerdo con los montos también operados, pues el reciclo, ¿no? Yéndonos a tope del régimen. Entonces, no, sí, por supuesto que sí te puedes ir. Es más, te puedes ir al régimen general y puedes regresar al reciclo después si cumples con la expectativa. Esa es una de las bondades que tiene este régimen, que no tenía el régimen de incorporación fiscal, pero sí lo tiene el reciclo. Bueno, y dicho esto, fíjense quiénes conforman, o sea, qué representantes conforman este órgano colegiado para la interpretación de la razón de negocio. Y hace poco me preguntaban, ¿qué es la razón de negocio, señores? Que el negocio sea negocio. La comprensión del negocio es un sine qua non, es un requisito mínimo establecido para cualquier generación de riqueza en México. Si no comprendemos nuestro negocio, difícilmente le vamos a poder arguir a la autoridad que los gastos que estamos realizando sobre los cuales se enfoca esta razón de negocios, qué activos estás comprando, qué gastos estás realizando, estás vendiendo más, estás gastando menos, estás mejorando tu posición en el mercado, estás haciendo alianzas estratégicas. Si no cumple con estos requisitos y únicamente se ve como un ahorro desmedido de impuestos a la luz de la autoridad, porque hay que decir que el principio de planeación fiscal, como lo acoto al final, como uno de los retos, pues es necesario para que las empresas subsistan. Simplemente esto debe estar en este marco en la razón de negocios. La realidad es de que el exceso de discrecionalidad es arbitrariedad. Y no sé si con este tema de la razón de negocios, cuando todos tus controles pasen, cuando ya haya pasado todos los requisitos formales, estructurales y, por supuesto, esenciales de las deducciones, y cuando tengas todo bien, pulcro, todo tu cumplimiento esté, dijéramos, al día, todavía le queda la última ratio recaudatoria, así como en el derecho penal es la última ratio, en el tema del derecho, la última ratio recaudatoria es la razón de negocios, y ahí se va a romper el paradigma, porque a la luz de esos agentes, miren, señores, cuando el SAT le pregunte, evidentemente, las direcciones de auditoría del SAT le pregunten las administraciones a este órgano colegiado compuesto por la Administración Central de Normatividad de Impuestos Internos, la Administración Desconcentrada Jurídica, la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, o sea, en un proceso de auditoría fiscal, le vas a preguntar a la administración, como uno de los agentes, a la Administración de Auditoría Fiscal, la Administración General de Grandes Contribuyentes, la Administración General de Hidrocarburos y la Administración General Jurídica, todos del SAT. El SAT le pregunta al SAT, ¿cómo se llamó la obra, señores?
¿Para qué me preguntas? Ya sabes cómo me pongo. Sí, ya sé. Oye, Néstor, aquí creo que vale la pena como hacer esta, digo, no es una buena noticia, pero como se hacía se quería consignar un tema fiscal al ámbito penal, pues había un dictamen interno del mismo organismo donde definía si había este perjuicio al erario público. Entonces, naturalmente, pues el dictamen siempre salía positivo, ¿no? Para efectos de iniciar una querella en los casos, y pues pareciera, ¿no? Que también era un órgano colegiado, que no era la misma autoridad que emitía o auditaba o revisaba, sino era un órgano interno, y pues y al final del día pareciera que es lo mismo, ¿no? Que va a decir muy probablemente que no hay razón de negocios en la operación que está observando, ¿no? Mira, pues eso ahora sí que lo ves de lejos, es negro y tiene los ojos rojos y te ladra cuando te acercas. Es perro, ¿no? Y entonces aquí dices, pues yo creo que le estás preguntando al mismo y entonces pues, no sé si hay juez y parte. ¿A quién debería estar aquí? Digo, para abonar, ¿verdad? En la construcción. Gente de la Prodecom, por supuesto, debería estar aquí. Gente de las cámaras que sí entienden de los negocios y que miden, tienen indicadores a través de esta ley de cámaras empresariales y este extinto, bueno, no sé si todavía es operable, pero en ley sí, el CIEM, ¿no? Ese sistema de información empresarial. Gente de ahí, gente de los colegios, por supuesto, de barras de abogados, barras de contadores, del IMEF, digo, no queremos ver, porque contador es muy de cumplimiento, ¿no? Bueno, pues el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, que eventualmente, pues sí conoce de estos temas, o sea, gente que no sean de los mismos agentes del SAT, ¿verdad? Personas que no sean agentes de la administración, porque es claro que no hay una independencia mental, punto, ¿no? Bueno, ahí dejo nada más el comentario, y ya está operando, y en mi opinión la van a aplicar pues de, ¿qué te gusta? 2023, 22, 23, todavía te va a alcanzar a declaraciones de 2018, quizás 2017, si es que no hay complementarias. Y termino con esto, estimado amigo, porque ya creo que voy un poquito para entrar a esperar a los amigos que nos van a Sí, acompañar. nada más abonando, ¿no? Es como una especie de autotutela, ¿no? Como lo maneja el derecho administrativo y en materia ya litigiosa, ¿no? Al final del día, Oye, quien va a revisar son los mismos, ¿no? y yo quiero hacer una declaración, si se puede. Esto es una Pues, aunque no te catarsis. esté viendo el SAT, todo bien, ¿cierto? Y bueno, no bajo protesta de decir verdad, cabe decir. Esto es una catarsis para mí, ¿eh? O sea, lo tengo acá, digo, no, o sea, la verdad que tenemos, nos vigila todo el mundo. Ahora sí que un mundo nos vigila, ¿verdad? Dijera aquel dicho en materia de los alienígenas. Aquí un mundo nos vigila y estos alienígenas, pues no son extraterrestres, ¿verdad? Digo, esta paradoja. El principal reto, en mi opinión, será cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias en tiempo y forma. Con la forma que pide el SAT. Ojo, los FDI, señores, tienen muchos errores. Los complementos tienen muchos errores. No cumplir en forma nos va a meter en una calamidad. Por supuesto, adecuarnos en un segundo reto a estos cambios legislativos en materia fiscal, tributaria, sin sumarle los cambios legislativos de las entidades federativas, que, estimado amigo, y le pongo aquí en la comisión, tenemos que hablar de los cambios que hubieron en 2023 en un segundo programa, no sé, a lo mejor para marzo, bien, ustedes dirán, de a qué nos vamos a enfrentar en cada una de las entidades federativas en los impuestos locales. Pero bueno, adecuarnos a estos cambios. Un tercer reto que vislumbro y va muy de acuerdo con lo que ya se ha manifestado, por supuesto, es hasta qué punto va a ser legítimo tratar de buscar el beneficio fiscal con las economías de opción si va a pasar al arbitrio de la razón de negocios. O sea, ¿la planeación fiscal es buena o es mala? Por supuesto que es buena. Es más, la planeación fiscal no existe como tal, en mi opinión. Existe lo que es la planeación financiera. Y dentro de la planeación financiera hay costos que se quieren abatir, disminuir o de plano, diferir, ¿no? ¿Qué es lo que propone la razón de negocios? Cuando tú quieras abatir, disminuir y diferir, pues entras en esos esquemas de la última ratio recaudatoria, lo sostengo, la última ratio recaudatoria versus lo que podemos llegar a establecer en los juicios. Y ya, al final del día, el reto, quizás el último reto para mí es asegurarse que toda nuestra información, toda aquella que va a llevar este marco de cumplimiento, y aquí hay una antítesis para la autoridad y para la comunidad contable, al menos, amigo, tú eres abogado, pero pues aquí tenemos contadores, yo soy contador, hay gente que sí estudia, pero bueno, yo soy contador, no es cierto, un abrazo para todos ustedes contadores.
gran labor que realiza el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es mi bandera, pero también la Asociación de Contadores Públicos de México hace buena labor, la Contaduría Pública organizada en esos dos agentes, entre otros. La verdad es de que el contador es necesario. Lejos de decir, van a eliminar la contabilidad electrónica, falso de toda falsedad, no por los dichos, sino por los hechos. Lejos de decir, el contador ya no es necesario, falso de toda falsedad, no por los dichos, porque ellos dicen que sí no es necesario, sino por los hechos. Señores, dentro de la contaduría pública hay especialistas tan solos en CFDIs, en comprobantes fiscales digitales, lo cual para mí es un absurdo, porque es un elemento de forma, inhibe los negocios, y entonces, sin embargo, es necesario, es un absurdo, pero es necesario porque por toda la regulación que tiene, ¿no? Y por supuesto, a la luz de todo este bagaje, este cumplimiento que hemos tratado de llevar y estos riesgos de interpretación y de aplicación de las normas, pues la asesoría fiscal pues es pieza clave, y para eso, bueno, estamos regalando aquí varios tips, porque es parte de la World Compliance Association, hacerlo, ¿no? Y se trata de ser patria, y yo creo que al menos estamos haciéndolo lo que en este momento estamos aquí en este foro. Muchas gracias, amigos. Gracias, Néstor, por excelente exposición. Vamos a continuar ahorita con Vanessa Solís, si está por ahí, para que nos aporte ahí sus comentarios, después con el contador Jorge Briones, y al final dejamos las preguntas que están por ahí en el panel para seguir avanzando. Vanessa, ¿estás por ahí? Si no, si vamos adelante, si está el contador listo. Bienvenido, contador Jorge. Fíjate que yo no los veo aquí como panelistas, ¿eh? No sé si habría que darles un cambio a su modalidad de como están, pero aquí no los veo como panelistas. Y lo cierto es de que traían comentarios muy buenos, porque Jorge creo que nos iba a hablar del REPSE, y Vanessa nos iba a ayudar porque es un tema muy... Por el reciclo, ¿no? Mira, mientras vemos qué está sucediendo, avanzamos con una de las preguntas. Mientras nos contestan aquí los compañeros, nos mencionan que si no ibas a referir algo a los modelos de riesgo. Mira, sí, perdóname. Por supuesto que ya sabemos que estas caídas recaudatorias y discrepancias en la información, y estamos hablando de lo que nos dicen los FDIs, eso que comentó David es clave, señores. ¿Qué claves de productos o servicios estamos facturando en relación con nuestro objeto social? Eso es, dijéramos que los cruces de información están dados como para que la autoridad entienda cada vez y mejor la operación de los clientes, sin ser experta en los negocios. Lo sostengo y lo digo, y con todo respeto para nuestros dirigentes de la World Compliance Association, aquí no hay política, lo personal es político, dicen, y aquí me llegan mis impuestos, me llega a mi bolsillo, entonces es político esto. No es cierto. La realidad es de que si no se comprende del todo, porque es un reto comprender los negocios en una economía mexicana, con diversas zonas geográficas, diversas culturas, diversos modos de realizarlas. La realidad es que la virtualidad nos ha ayudado, pero en la pregunta específica que nos hacían los modelos de riesgos fiscales, que me ha tocado ver atender más bien algunas revisiones de este tipo, pues te vinculan las operaciones que realicen las cooperaciones entre partes relacionadas, que es un tema importantísimo, se nos está escapando en la declaración anual, ¿eh? La información entre partes relacionadas, que el anexo debe salir con la declaración anual. Ojo, para todo. Y lo normal en México es que las empresas tengan partes relacionadas. O sea, que el socio uno tenga una empresa de transporte y luego tenga otra empresa que le provea la limpieza. O sea, esto es común que haya partes relacionadas, y hay que, por supuesto, el estándar se eleva. Y ante ese dicho de los modelos de riesgos, un elemento que a mí me llama poderosamente la atención, que es uno de los criterios con los cuales la autoridad planea este tipo de revisiones, es qué porcentaje de tu comprobación fiscal digital estás cancelando. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Cuánto representa el importe de tus cancelaciones, de tus actos cancelados respecto del total? Y la pregunta aquí sería, bueno, ¿y qué tiene que ver? Sí, claro. ¿Cómo si tú te dedicas a un intangible, a un servicio, estás cancelando? ¿Es porque ya no me van a pagar? Ok. Pues entonces tendrías que emitir una nota de descuento, pero un servicio no lo puedes cancelar. Se supone Néstor, que... Sí, perdón.
Perdón, ahí me gustaría, es que diste en un tema súper importante que me gustaría dar un comentario adicional para toda nuestra audiencia. Recordarán que desde el año pasado, con la reforma del artículo 29A de Código, se estableció precisamente que técnicamente las cancelaciones no existen. Vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Bueno, si vamos a hacer una cancelación, desde el año pasado debemos de tener un expediente en el cual se documente y se justifique la cancelación de los ingresos o de la emisión de las notas de crédito. Entonces, ese es un punto súper delicado porque en la práctica común, si seguimos viendo la cancelación de facturas a diestra y siniestra, o a veces por la práctica comercial, pero no vemos ese nuevo documento que es parte de la contabilidad, que es precisamente si vas a cancelar un servicio, primero tienes que justificarlo. Y fiscalmente ya sabemos que tienes que cumplir con ciertas reglas para las cancelaciones, con aceptación del receptor, en otros casos sin aceptación del receptor, y hay reglas, tiempos y formas, que es lo que se ha comentado muchísimo para el proceso de cancelación. Entonces, ese es un tema que por favor sí me gustaría que se lo lleven de tarea porque esta obligación no es nueva, es desde el año pasado y en la práctica la realidad es que en las empresas no vemos ese expediente físico donde esté documentado por qué se cancelan facturas. Excelente. Yo creo que en mi participación sería todo porque ya está George y ya está Vanessa y yo creo que tienen que abordar ellos. Muchas gracias. Claro. Gracias, David. Buen comentario. Contador Jorge Briones, bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Adelante, contador, con su aportación que tenías. Sí, Vanessa, sí, Vanessa no está lista, sino para... Si quieres avanzar. Sí, adelante. Adelante, Vane. Bienvenida también. Hace mute. Hola, buenos días a todos y a todo el público en general que nos ve. Bueno, principalmente estaba viendo un poco de las preguntas que habían puesto en algún momento el público y sí, el llenado de la declaración ya está presente y algo de lo que estuvimos revisando mientras estuvimos haciendo algunas pruebas de este llenado son ahora sí que comentarios muy particulares, por si alguien todavía no ha bajado, no ha entrado a la declaración, no ha observado cada uno de los capítulos. Yo creo que durante el largo de esta plática se han tocado algunos puntos bastante interesantes, pero el primero que quiero decirles es que el tema de las notas de los estados financieros, hay que dejar muy en claro que es un tema optativo, no es una obligación. Si no haces una nota, no significa que no te deje avanzar en el prellenado, o sea, podemos avanzar. Sin embargo, si queremos hacer una nota en el estado financiero, como lo indica en este caso en las normas de información financiera, tampoco nos permitiría, porque estas notas dentro de la declaración anual están limitadas solamente a 250 caracteres. Es decir, no nos daría el espacio para hacer exactamente una explicación sobre el rubro que quisiéramos aclarar. Punto número uno. Punto número dos, es que si no nos están obligando a hacerla, porque es meramente una opción el hacerlo, pues prácticamente pues no demos información de más, ¿no? Yo creo que es algo que al menos yo recomendaría. Hablando en temas de cumplimiento, esta declaración anual podría resumir que nos está obligando primero a tener un mejor control en el tema de cómo contabilizamos y sobre todo apegarnos al estado, al catálogo de cuentas que la propia autoridad nos da. Esta declaración, los rubros traen toda la información ya prellenada, que se presenta sobre todo en pagos provisionales, y que sin duda viene relacionado también a cómo vamos a terminar, cómo estamos enviando la contabilidad electrónica. Entonces, recordemos que es un algoritmo el que hoy en día nos está revisando y el que está determinando las diferencias, que por lo tanto automatiza y activa el envío de las invitaciones al buzón tributario. Yo les recomendaría que haciendo siguiendo el tema del algoritmo, pues podamos tratar de tener los menos diferencias entre cada rubro que estamos informando. Otro dato bastante interesante que viene sobre todo en la declaración anual es la cuestión del detalle de los gastos en las deducciones. Ahorita no tenemos un campo
dentro de la declaración anual que nos diga dónde vamos a meter los gastos generales. Viene muy bien el detalle de las deducciones, en este caso, si es tanto las deducciones fiscales no contables como las deducciones contables no fiscales, vienen muy bien explícitos los rubros, pero no hay una parte donde los gastos generales en sí podamos introducirlos. Sin embargo, todavía estamos esperando las preguntas y respuestas por parte de la autoridad para que nos indique pues dónde vamos a manifestar esta parte. Del lado, por ejemplo, del instituto, a través de los síndicos ya se les hizo llegar este planteamiento a la autoridad, pues para que nos diga a la brevedad posible en qué parte de la declaración de los gastos, porque no viene tampoco otros gastos, poder poner esta parte, ¿no? Otro tema que también cabe resaltar es la cuestión, por ejemplo, en el tema del reciclo, cuando se hicieron retenciones y estas, por ejemplo, si la retención se le hizo a una persona física, la retención del 1.25, que es la que viene por ley establecida, no está, si se dan cuenta, no sé si ustedes en los pagos provisionales notaron que estas retenciones que se le hicieron a los reciclos no venían precargadas. Entonces, al no venir precargadas, uno las metía manual. Entonces, si no hicieron esos cambios durante las provisionales, ahorita van a tener que presentar complementarias de todos estos pagos provisionales para que puedan ver esta parte que está dentro de la declaración anual. Recordemos que si no hay retención, pues el gasto no es deducible. Y otro tema también bastante interesante dentro del llenado de la declaración anual, déjenme... bueno, la recomendación de los conceptos en que estamos facturando, porque precisamente los conceptos con los que se facturan están justamente, se cruza con esta información que viene también prellenada. Ahorita creo que es una declaración anual bastante detallista. La verdad es que yo les recomendaría que ya empiecen con sus papeles de trabajo. Dudo que la autoridad nos vaya a dar alguna prórroga. Si ya vimos que no aceptó el tema de que fue víctima de robo de datos, imagínense que nos vaya a querer dar una prórroga. Esta declaración básicamente sí está llevando sus tiempos. Guarden, una vez que hagan el llenado de un anexo, impriman o guarden las capturas, porque no guarda la información. Vas a tener que volver a iniciar de cero si no la terminas. Entonces, es importante que vayas haciendo tus capturas o en este caso, pues guardar la información que has declarado ante la autoridad. Y otra parte que también, el tema de los CFDIs de trabajadores, si no los han emitido o están en proceso, ya tendrían que estar prácticamente cerrando esta parte en el tema de nóminas, porque también van a brincar muchos temitas ahí, sobre todo en el tema de retenciones de ICR. Y ayer justamente estábamos revisando este tema dentro de la comisión, y un tema que nos decía que yo no había observado porque yo no llegué a esa parte como tal, es en la parte de las variaciones en el capital, que también te pide bastantes detalles. Entonces, si tienen variaciones en el capital y no hay asambleas y no hay esta parte, también los invito a que tengan toda la documentación soporte, porque definitivamente esta declaración viene a ser puerta de entrada a muchos cuestionamientos por parte de la autoridad, que ya sabemos pues cómo se están poniendo en los últimos tiempos. Invitarlos a que inicien, sobre todo con mayor tiempo posible. En las noches está un poquito más calmado el portal, porque en el día, al menos yo sí he tenido bastantes fallas, no me ha dejado entrar. Y cuando elaboren sus papeles de trabajo, háganlos sin decimales para que sea más fácil, porque no te acepta decimales esta declaración anual. Y básicamente es uno de los puntos que traigo ahorita. Si me acuerdo ahorita de otro que estoy buscándolo porque ya los había anotado, se los hago llegar a la brevedad posible. Perfecto, Vanessa, excelente. Muchísimas gracias. De hecho, si hay alguna pregunta, al final la ponemos sobre la mesa. Adelante, contador. No, muchas gracias, muy amables. Pues nuevamente, buenas tardes.
Y abonando el tema de la declaración anual, que créanme que va a representar un verdadero reto, sobre todo hacerla en tiempo y forma, porque en materia de cumplimiento de obligaciones, pues obviamente tenemos destinado hasta el 31 de marzo. Parecería un tiempo todavía suficiente, pero tomando en comentario del licenciado David, también el de Vanessa y también el comentario que hacía el licenciado Escalante, ser previsores, porque esas viejas prácticas en las que acudíamos a presentar la declaración anual de último minuto ya no nos van a resultar precisamente por la información que se reporta en la declaración anual y tomando en cuenta, pues obviamente toda la parametrización que ha tenido el SAT respecto a la utilización de los FDIs. En este caso me refiero también comentando, haciendo alusión a lo que decía la licenciada Vanessa, el tema de nóminas. Los visores, por favor, consultarlos por si hay inconsistencias y tenemos nóminas mal timbradas o con errores, estamos todavía en oportunidad de corregirla. Hay una regla muy importante, la regla 2.7.5.6, en donde tenemos de plazo hasta el 28 de febrero, plazo suficiente todavía para verificar si tenemos errores en el timbrado. La regla es muy clara, corrige esos FDIs emitiendo unos nuevos, cancelas los anteriores y solamente eso te sirve, no para timbrar nómina que dejaste de timbrar en 2022. Ya comentaba el licenciado David en el tema de la deducibilidad, ¿ok? Pero eso también no implica que no tengas que timbrar nómina aun y cuando no sea deducible, porque entonces pones en aprietos o perjudicas a tu trabajador al no tener reflejado el ingreso que debiste haber timbrado en tiempo y forma, ¿no? Pues atendiendo estos temas de cumplimiento y sobre todo con presentación oportuna de la declaración, recordarán que por lo menos eso es lo que dice la autoridad. Una declaración complementaria que presentes para que se refleje en tu declaración anual que no implique pago, se actualiza en 24 horas y aquellas que implican pago tardan 72 horas. Eso es lo que dice el SAT. La realidad opera de otra manera. Hay veces que se presentan declaraciones, ya llevan más de una semana y no están reflejadas. Entonces, en ese tema sí ser previsores. Y ahora otro tema, haciendo alusión y cambiando un poco, sobre todo en tema de deducciones y sobre todo haciendo alusión a temas de cumplimiento, temas de compliance, pues recordarán que en materia de deducciones es donde está poniendo el dedo a la llaga la autoridad. Y me refiero al tema de laboral. Aquellos contribuyentes que tuvieron la necesidad de contratar con patrones que asumen la figura de subcontratación, pues obviamente tienen que cuidar muy bien un requisito de cumplimiento en materia de deducción, que es precisamente, uno, verificar que el proveedor efectivamente esté registrado ante el REPSE, ¿no? En materia laboral. Y de ahí todo el engranaje que trae en materia laboral respecto a el patrón, pues obviamente es responsabilidad del patrón presentar las declaraciones informativas en materia de IMSS, las cuatrimestrales, lo que me refiero al ICSOE, en materia del Infonavit, del famoso SISUB, obviamente con todas ya las adecuaciones que hay en materia de que ya nos permite presentar información tanto sin datos y por supuesto presentar complementarias. Ahí queda la obligación en materia de el contratante, el contratista. Ahora, para el contratante, obviamente, si ya te cercioraste que tiene REPSE, ya pasaste un primer filtro. Siguiente filtro, recuerden que es un requisito, una obligación para poder convalidar una deducción, es que si tú le pagaste a ese patrón, a ese proveedor que es REPSE, pues debes de obtener a más tardar el cierre del ejercicio copia de los comprobantes de pago de nómina, los FDIs de nómina con los que le pagaron a los trabajadores que te prestaron el servicio, copia de las declaraciones de entero del impuesto sobre la renta, pagos de las cuotas de seguridad social y por supuesto también el engranaje que trae con la ley del IVA, pues también verificar que se hayan hecho los pagos del impuesto al valor agregado. Este tema es relevante porque al día de hoy hemos visto patrones, hemos visto contribuyentes que contratan los servicios de un tercero bajo la figura de subcontratación y al día de hoy no han recabado esa documentación. Entonces, es obligación
tanto del contratista solicitar esa información, obligación del contratante proveer esa información, y si no se tiene esa información, pues obviamente el destino es que la deducción no se va a poder realizar. Y en materia de IVA, inclusive hasta está la redacción del texto del artículo 5 de la ley del IVA, tendrás que presentar o debiste haber presentado declaraciones complementarias para cancelar ese IVA que de manera indebida tuviste haber acreditado. Entonces, hoy día, pues se supone que si esa información está emitida, es recabarla a la brevedad y por lo menos contar con ella a la fecha de presentación de la declaración anual. Entonces, sí es una verdadera contingencia, una verdadera complicación en materia de, pues obviamente carga administrativa, pero obviamente también muy emparejada al tema de cumplimiento en materia tributaria. Claro, contador. Bueno, no sé si tienen algún comentario, Néstor o Vanessa, al respecto. Okay. Yo como comentario es que sí vayan revisando sus pagos provisionales, porque para que se actualice el dato del pago provisional, si se hizo una complementaria, tarda de 48 a 72 horas. Entonces, no los veo el 31 de marzo haciendo complementarias y esperando que ya se vea el dato dentro del prellenado de la declaración, porque no se va a poder. Y para poder a que reconozca ese efecto, esa complementaria, van a tener que eliminar todo lo que ya hicieron y volver a iniciar el cuestionario de nuevo. Creo que esa parte también se los dejo bastante recomendado, y sobre todo el tratar de hacer una declaración anual consciente. ¿Ya qué me refiero cuando hablo de consciente? Sino de tener conciencia en los números que estamos presentando y no de tratar de hacerla por cumplir y luego a una complementaria, como muchos en la praxis lo hacen, sobre todo porque no duden que para el siguiente año, si el formato persiste de la misma manera, estemos hablando de estados financieros prellenados, porque hay una parte que no les comenté, pero los financieros vienen comparativos. Te piden las cifras del 2021 y las cifras del 2022. Este año se llena manual. El siguiente, si el formato sigue persistiendo, no duden que va a venir de manera automática, y por lo consiguiente, si queremos hacer un cambio o una corrección, nos vamos a tener que hacer una complementaria de la declaración anual del ejercicio anterior. Esa parte también es importante que lo tenga. Dos, había un comentario que decía Verónica que pareciera que la declaración anual está formando la forma de un dictamen fiscal. Sí, sí pareciera. Y algo que en ese tenor de ese comentario quisiera decirles que hace unos días salieron justamente el anexo donde habla sobre las cifras que se tienen que presentar, las variaciones, los porcentajes de variaciones que si se rebasa entre los rubros de los financieros, que si rebasan es necesario agregar la nota aclaratoria. Y en el caso, por ejemplo, en el ICIF nos habla acerca de que si prácticamente el resultado, la variación de un año con otro, el resultado varía por arriba del 14%, sí es necesario hacer la aclaración. Claro, ojo, este comentario solamente se hace para el tema de las notas en el ICIF, no aplica para el tema de la declaración anual, pero pues bueno, sirve como de referencia también por si la autoridad, alguien todavía sigue pensando si hace la nota o no hace la nota. Es cuanto. Excelente. Fíjate, estimados amigos, fíjense, Raúl, George, Vanessa, y los que todavía siguen, ¿verdad? La verdad que los sensores o los estándares están elevados, ¿no? Están elevados. No sé si esto sea prudente para el complejo de la economía que tenemos. Bueno, yo no estoy de acuerdo que la declaración anual sea un dictamen fiscal. Pues yo digo, más allá de tener la información, acordemos la opinión del dictamen fiscal que se involucre un tercero es muy bueno también para temas penales, pero bueno, no estoy tan de acuerdo en esta parte, aunque la información la tiene en un clic la autoridad, ¿no? Y sí, los modelos de riesgo se van a elevar, pero el repositorio de evidencias todavía es un tema que a mí me crea un poco de incomodidad, de escozor, porque al final del día, la Ley Federal de Derechos Contribuyentes, si no más recuerdo, es la fracción sexta del artículo 2,
nos indica que si la autoridad tiene una información mía, yo no tengo obtenida por cualquier medio, sobre todo en el ejercicio de facultades de fiscalización, pues yo no tengo que volverla a entregar. Y lo preocupante de todo esto es que está obteniendo información sin el ejercicio de sus facultades de comprobación. Y es lo que decía de una u otra manera Ángel, ¿no? Al principio. Y lo que yo trataba de decir con las cláusulas habilitantes también. Estar muy pendientes porque la verdad que hay una frase que yo trato de estructurar y recopilar con varios comentarios, que cuando las sanciones fiscales y penales acontecen, el compliance florece. Y sí, lamentablemente, hoy hay que destinar una parte del presupuesto operativo de las micro, pequeñas, medianas empresas grandes. Las grandes lo tienen, las medianas, naturalmente, algunas en su mayoría lo tienen también, pero las pequeñas y las micros no lo tienen, no tienen esos elementos de repositorios de evidencias que permitan hacer sostenible su negocio. Ya no sustentable, sino sostenible al tiempo, porque sustentable, pues me queda claro si ya llevan un tiempo, pero que vayan sosteniéndolo con toda esta regulación fiscal. Sí, no es un buen lenguaje para mí tanta regulación fiscal, porque el estímulo es para los que no están en el ámbito del cumplimiento, ¿no? Es para los que no están en el padrón de contribuyentes. Para ellos, que aquí no tienen ningún, dijéramos, pues digo, se están robando el impuesto, pues es la realidad, para decirlo con otras palabras, pues ya lo de menos es llevar todo el cumplimiento de lado, ¿no? Entonces, sí, se elevan los estándares y lamentablemente, pues los costos también. Claro, totalmente. Y creo que aquí cabe una reflexión pues conclusiva, ¿no? Los pilares de los modelos de riesgo en materia tributaria son los reputacionales, que evidentemente se dan con estas facultades que tiene la autoridad derivado a un posible, o una presunción inclusive, ¿no? De operaciones inexistentes en el caso, y otras tantas, las opiniones de cumplimiento. Las relacionadas con el cumplimiento de obligaciones que ya mencionaron ustedes, la complejidad que existe al momento de poder seguir pie a pie lo que nos está diciendo estas nuevas disposiciones a través de la resolución miscelánea, y los riesgos de interpretación de la norma, ¿no? Que siempre van a prevalecer, aunque la premisa principal del tema fiscal es pues, que es de aplicación estricta, pero sinceramente no es así, requiere una interpretación de parte del particular o contribuyente, pero también la autoridad lo hace. Entonces, son esos tres pilares de riesgos que van a existir, y yo también haría énfasis un poquito en lo que hemos venido tratando de incentivar aquí en el comité. Este documento que emitió Prodecon, y ya lo hemos platicado y hubo un foro específico, pues creo que hay que voltearlo a ver porque va a ser una referencia para que en caso de observaciones de la autoridad poder defender el tema, ¿no? Por decir algunos de los elementos que ustedes perfectamente aquí ya se los conocen, ya dijo uno, Néstor, que es el repositorio de evidencias, habla también de la identificación de procesos estratégicos y operativos, es decir, un modelo de negocios que exista tanto para ti, evidentemente como contribuyente, pero también conocer un tanto el de tu proveedor, en este caso, ¿no? Obvio, la emisión de comprobantes fiscales que ya nos dijo David, ¿no? Que es trascendental por el cruce de información a través del XML, y sin duda conocer de debida cuenta el tipo de obligaciones que existen al momento de estar celebrando un acto jurídico que trae una trascendencia fiscal. Entonces, en general, y para de mi parte poder concluir el foro, salvo que tengan algún otro comentario, es importante cuidar estos pilares de riesgo, ¿no? No sé si ustedes coincidan con su servidor o quieran agregar algo. ¿Todo bien? Creo que ya no hay preguntas, ¿verdad? El panel. No, parece que no. Perfecto, pues fíjense, compañeros, logramos el objetivo como ingleses. 10:30. Exactamente. Le vamos a dar el uso de la voz a la maestra Jessica Morales, secretaria general del capítulo México de la Work Compliance, para hacernos unos anuncios. Muchas gracias, muchas felicidades a todos. Y pues nada más quería
compartir con ustedes nuestro seminario laboral, en donde también nuestro comité fiscal va a estar participando, ya que es el tercer seminario. No sé si ya están viendo completo la pantalla. No completo, vemos ahí, Pavel. Ahí está. Ahí está. El tercer seminario práctico de compliance laboral, fiscal y de seguridad social, que lo realizaremos el 17 de febrero de 8 a 18 horas. Será un evento presencial aquí en la Ciudad de México, en Torre Mayor, en el Club 51. También tendremos la opción virtual para los que no nos puedan acompañar. Y bueno, tenemos ya confirmada la participación de algunas autoridades como la Secretaría del Trabajo, el Infonavit, Prodecon, que nos van a acompañar dos directores y un subprocurador, el maestro Armando Ocampo, que es subprocurador fiscal federal de amparos en la Procuraduría Fiscal de la Federación, va a estar con nosotros también. Y déjeme ver por qué no pasa. De parte de la UNICEF también estarán con nosotros compartiendo algunas experiencias de la colaboración de este tipo de organismos internacionales junto con el sector privado. Y después de la comida y networking que tenemos 3 paneles muy interesantes en donde estarán nuestros especialistas y algunos invitados especiales, pues comentando sobre servicios especializados, las reformas laboral, fiscal y de seguridad. Y tendremos para finalizar un panel de sistema de gestión en materia laboral, fiscal y de seguridad social. Y pues bueno, toda la información está en nuestra página web. Ahorita les comparto el enlace. Y si no, nos pueden mandar un correo a mexico@worldcomplianceassociation.com. Y pues bueno, ese es mi comercial. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias, Jessica. Pues no me resta más que entregarle los reconocimientos a nuestros expositores, a la contadora Vanessa y el contador Rivers, se los vamos a enviar también. No sé si por ahí ya se pueda ver. Hacemos entrega del reconocimiento al maestro José David, que al tenor dice: Encuentros Compliance, la World Compliance Association, en reconocimiento y agradecimiento a José David Mojica Hernández como ponente de Encuentros Compliance, aspectos relevantes para la declaración anual 2022 y los retos fiscales para las empresas 2020. Está firmada por nuestro presidente del capítulo, el doctor Pedro de la Torre, y por la presidenta internacional del World Compliance, Alma Lema Dapen. Firmado el 26 de enero de 2023. David, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. A pasar, bueno, se tuvo que retirar el maestro Ángel porque tenía otro compromiso, pero aquí se lo guardamos, no pasa nada. Por ahí, déjame ver, no me deja visualizar la de nuestro compañero. Permítame. Jessica, ¿tendrás el de Néstor por ahí? No lo tengo en la mano, pero ya lo estábamos viendo en tu pantalla. Perdón, Néstor. Pues también para nuestro compañero y vicecoordinador del comité, leo rápidamente el reconocimiento, la World Compliance Association, el reconocimiento y agradecimiento al maestro Néstor Gabriel López como participante y conferencista en el evento de Encuentros Compliance, como ya lo mencioné, en nuestro tema aspectos relevantes de la declaración anual y retos fiscales 2023, firmado por nuestro presidente Capítulo México y la presidenta internacional. Felicidades, Néstor. Muchas gracias. Está mal mi nombre, debe decir Ernesto Gabriel López. Está bien. Perfecto, pues no me resta más que agradecerle al comité por su participación. Parte del comité nos está escuchando. Agradecemos su asistencia del comité y de los que nos han escuchado. Cualquier duda, cualquier comentario, pues nos lo pueden hacer llegar a través de los datos que ya dejaron aquí cada uno de los expositores, o bien directamente a la administración del Capítulo México. Los esperamos en el seminario
tercer seminario en la Ciudad de México, que es presencial, en un par de semanas, que es el 17 de febrero. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Tantito, Raúl, sorry. Es que si no ya no me va a dar tiempo de decirles. Dentro de la parte de declaraciones, es que están preguntando dónde está el simulador. Entonces, dentro de la sección de declaraciones, ahí están algunos visores, pero te metes, de hecho está respondiendo, ya contestó José David, pero si no te metes a la declaración anual, eliges el ejercicio 2022 y empiezas a llenar. Recordemos que la obligación de personas morales no es exclusiva del mes de marzo, es desde el 1 de enero a más tardar el 31 de marzo, entonces ya puedes presentar tu declaración anual y prácticamente entras directo y ya empiezas a hacer el llenado de la misma. Es solamente el comentario. Gracias, Vanessa, muy amable. Pues ahora sí nos despedimos. Que estén bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.